Ella es mentora de empoderamiento femenino y superación de fobias. Súper interesante. Trainer en PNL, terapeuta emocional y reprogramadora mental. Creadora del método Stop Fobia y de la comunidad de empoderamiento femenino Soy Libélula, con una ponencia cuyo título es Del bosque de los miedos al valle de los sueños, que suena súper inspiradora. Recibimos, como se merece, a Mar Riguero. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien hallada. Pues hoy sí que quiero llevaros de viaje, y de viaje por ese bosque de los miedos que todos tenemos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues a ver, os invito a imaginar un bosque oscuro, con muchos árboles, que hay tanto follaje que te impide ver nada más y que incluso parece que sea de noche. Ese es el bosque de nuestros miedos. Y imagínate que estamos a punto de adentrarnos hacia este bosque. Vas andando por ahí y ese bosque representa todas tus inseguridades, todas esas miedos, esos bloqueos mentales o emocionales que tenemos, ¿no? Miedo a hablar en público, miedo a emprender, al rechazo. Pero dejadme que os diga una cosa, ¿sabéis qué diría Epicteto? Diría, no tenéis miedo al bosque, sino a la percepción que tenéis de ese bosque. Así que vamos a atravesar ese bosque y vamos a llegar a ese claro y brillante Valle de los Sueños donde todo es posible. Y me diréis, ¿y por qué es importante hacer esta travesía por ese bosque si es tan oscuro y no me gusta? Porque estos miedos, este bosque, estos árboles que te tapan, te impiden vivir plenamente, te impiden llevar una vida de bienestar. Así que el miedo, por ejemplo, solamente según la RAE, es una angustia, un riesgo o un daño que puede ser real o imaginario. Pero en los términos en los que yo te voy a hablar, el miedo resulta adecuado cuando nos protege de una amenaza real. Es una alarma que nos avisa de un peligro, ¿verdad? Es bueno tener miedo, pero en las dosis adecuadas. Podríamos decir que cumple una misión de protección. ¿Cuándo es una fobia? Una fobia es cuando ese miedo se convierte en algo irracional. Se trata de un miedo disfuncional que pues dificultan nuestro día a día, ¿no? Con angustias injustificadas y quizás excesivas. Pero también existen limitaciones. Hemos hablado de miedos, fobias, ahora limitaciones. ¿Qué es una limitación? Una limitación es una creencia, un pensamiento, una idea que hemos aprendido u observado, pero que hemos tomado como cierta, quizás por la educación, por costumbre, por lo que hemos visto, y que nos hace pensar que no podemos hacer algo o que no podemos superar. Entonces, el miedo, como sabéis, es una emoción innata, es una de las 7 emociones universales y tenemos que ser conscientes y saber si este miedo es racional o irracional. Continuamos avanzando por este bosque y entonces dentro de este bosque nos vamos a encontrar 5 árboles que son los árboles básicos que hay en cualquier bosque, que son el bosque con el árbol del miedo a la muerte, que es consecuencia de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Pérdida de autonomía, por ejemplo, sentirnos inmovilizados, paralizados, controlados y no poder controlar la situación, como puede ser una claustrofobia, por ejemplo. El miedo a la soledad, otro árbol que también tenemos, que está muy vinculado con el miedo al abandono, al rechazo, sentirnos despreciados. Y ahí entran en juego la envidia y los celos, porque no es lo mismo estar solo que sentirte solo. El miedo a la mutilación, a perder alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que este está relacionado también con nuestro instinto de supervivencia. Y luego los daños y perjuicios por el ego. Estos son vergüenza, el miedo a ser humillado, el miedo a hablar en público porque vayamos a hacer el ridículo, nos vayan a criticar, y eso nos tiene que ayudar a identificarlo para poder calibrar nuestras relaciones sociales y nuestra actitud en público. Sin duda, la confianza en nosotras mismas y desprendernos de esa idea es lo que nos va a ayudar a atravesar este bosque y así dejar a un lado el ego. Entonces, las fobias, ¿qué son realmente? Son trastornos de ansiedad, un miedo intenso hacia objetos, situaciones o personas y que es desproporcionado ante el peligro. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos estos miedos, diréis, han hablado y me han presentado como mentora de empoderamiento femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque sabéis que las mujeres sufren casi 4 veces más fobias que los hombres. Sí, somos más propensas a sufrir miedos. ¿Y por qué? Os voy a hablar un poquito de neurociencia.
Sabéis que en nuestro cerebro tenemos la amígdala, que tiene el tamaño de una almendrita y que está detrás, en la parte trasera de nuestra cabeza. Pues ahí se almacenan nuestros recuerdos emocionales. Y esos recuerdos emocionales que se almacenan envían un mensajito al hipocampo que le dice, uy, el hipocampo es el encargado de la asociación de recuerdos específicos con experiencias pasadas y la formación de nuevos recuerdos. Y entonces dice, uy, aquí esto ha pasado antes, envío una respuesta a la corteza prefrontal y nos dice que es la que toma decisiones. Miedo, peligro, no hagas esto, no puedes hacerlo, no eres suficiente. Y ahí entran en juego también los neurotransmisores. Estos neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que habéis oído hablar, supongo, en todos estos días, si no están equilibrados, también nos producen desequilibrios. ¿Qué pasa con el funcionamiento del cerebro en las mujeres? Que entran también en juego las hormonas. ¿Qué pasa? Los estrógenos, la progesterona, entran también a influenciar muchísimo, y la testosterona, que las mujeres también tenemos testosterona. ¿Qué pasa? Los hombres tienen muchísima más testosterona que las mujeres, en un nivel más elevado. Esta es la hormona que nos protege contra el miedo y que tiene menor reactividad emocional. Entonces, nos ayuda a manejar situaciones estresantes. Como los hombres tienen más testosterona, no quiere decir que no sientan miedo, que también lo pueden sentir y también pueden tener niveles más bajos. Pero, por regla general, las mujeres, al tener un nivel más bajo, nos produce que tengamos reacciones más exageradas a amenazas que consideramos reales, ¿no? Y lo mismo con el estrógeno y la progesterona, que si no están equilibrados, pues tienen un efecto modulador sobre la amígdala y hace que tengamos una respuesta exagerada ante esos miedos. Pero sigamos avanzando, porque dentro del bosque de los miedos también tenemos en cuenta que en el interior del bosque, en las raíces, se encuentra el cortisol, que es la hormona que combate el estrés. Y claro, esto se produce no en el cerebro, sino se produce en las glándulas suprarrenales, que es el cerebro en la pituitaria le envía esos mensajitos para que le diga cuánto cortisol tienen que segregar estas glándulas adrenales. ¿Qué pasa? Que cuando producimos muchísimo cortisol, pues la respuesta es exagerada. Así que ya sabéis que los neurotransmisores y las hormonas funcionan de diferente manera en hombres que en mujeres. Por eso, a veces las mujeres tenemos una reacción más exagerada. ¿Pero qué es lo que causa el miedo? ¿Qué es lo que origina? Pues para salir de este bosque de miedos, primero necesitamos entender cómo funciona. Y os invito a hacer un ejercicio. Observad si tenéis algún miedo, alguna fobia. Observar a vuestros padres, por ejemplo, a vuestros abuelos o a vuestros tíos, alguien de vuestra familia, y observad si tiene un miedo igual o muy parecido al vuestro. Porque igual el origen no es el que tú imaginas. Por ejemplo, yo tuve una clienta con miedo a conducir que decía que desde los 18 años conducía y no había tenido miedo hasta que fue madre. Y ella lo achacaba al efecto protector que tenemos las mujeres cuando somos madres. En una sesión, ella descubrió que ese miedo provenía de un evento que ocurrió cuando ella tenía 5 años, donde hubo una tormenta muy fuerte y su padre fue a cerrar las ventanas de casa, el viento rompió el cristal le hizo un corte a su padre en el brazo y ella, ¿qué hizo cuando fue mamá? Su mente relacionó cristales, tormenta, lluvia, niña pequeña, papá, mamá, relación de padre-hija. ¿Qué hizo su mente cuando ella fue madre y llevaba a sus hijas en coche? Se le activaba este miedo, porque el cerebro, recordad que no olvida, sustituye. Así que hay que sustituir unos recuerdos por otros para poder avanzar y llegar a ese valle de los sueños. Pero vamos paso a paso, que todavía nos quedan unos minutos para llegar. Entonces, os invito a reflexionar. ¿Conocéis la rueda de la vida? Que sí, que la habéis visto en muchas ocasiones. Pues, coged la rueda de la vida y observad, apuntad en qué área de vuestra vida os afecta más este miedo que tenéis. Ahí es donde vais a tener que trabajar más. Porque el tener miedo, el tener un miedo irracional afecta en tus actividades cotidianas, porque quizás evitas situaciones que tienes que afrontar y que por obligación o por tu actividad tienes que realizar. Dificulta relaciones personales, puedes tener tensiones, conflictos, aislarte socialmente también.
te puede impedir tener un buen rendimiento laboral, el no tener oportunidades de carrera por un miedo que tengas, por ejemplo, a hablar en público. La salud física, tanto física, mental y emocional, trastornos del sueño, problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que hay síntomas que no podemos controlar cuando estamos en un estrés exagerado, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar identificar esos síntomas, en qué situaciones se desencadenan, cuándo es el detonante, en qué momento. Por ejemplo, si tenéis miedo a conducir, ¿cuándo se te desencadena? Cuando te sientas en el volante, cuando antes de entrar al coche, cuando simplemente estás pensando tengo que coger el coche o cuando arrancas el coche. Si tú identificas esto, puedes avanzarte y buscar una solución para poder aplicar algún efecto que te relaje y te ayude a llevar. Porque ¿cómo actuamos cuando tenemos miedo? O evitamos, o huimos, o tenemos respuestas fisiológicas que nos bloquean y sobre todo pensamientos catastróficos. Uy, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Esos pensamientos hay que controlarlos, llevarlos a tierra y saber que esto es exagerado de nuestra mente. Intentar hablar. Existen muchísimas fobias. Que sepáis que hay nombre para cualquier miedo que se os ocurra, pues hay un nombre que acaba en fobia. Si alguien está interesado, que me lo diga, que tengo miedo a esto, que yo se lo digo porque tengo un listado de casi todas las fobias que existen. ¿Qué terapias podemos utilizar de afrontamiento? Pues la cognitivo-conductual o también podemos utilizar la PNL, que estáis aquí en el mejor lugar del mundo para aprender PNL. Pues los patrones de pensamiento y de comportamiento se pueden modificar, se pueden transformar con reprogramación neurolingüística, simplemente cambiando esas respuestas automáticas que tenemos. La exposición gradual, no hay ningún miedo que puedas superar si no te expones. Hay que exponerse, pero a tu ritmo, que nadie te diga cómo lo tienes que hacer, sino decides tú cuándo y cómo quieres hacerlo, pasito, a tu ritmo. Después también técnicas de relajación. Habéis escuchado aquí que hemos escuchado muchísimas técnicas de relajación, por ejemplo con Pascal, respiración profunda, la meditación, simplemente observa cómo respiras. Y os invito a un juego. Cerrar ahora mismo los ojos y pensad en cuántos objetos de color azul tenéis en el entorno donde estáis. Y ahora, sin pensar, decirme cuántos objetos había de color rojo. Cuando tu mente se enfoca en un color, no puedes recordar los otros porque se ha estado focalizando en ese color que os acabo de decir. Lo mismo cuando Rico, por ejemplo, os ha comentado, imaginaros un elefante rosa y lo estás visualizando. Pues con la mente hacemos lo mismo. Tenemos que jugar con ella para obligarla a que piense y que esté presente en el momento que tú quieres que esté. Si no quieres que esté pensando en el miedo, que se avance al futuro, que se preocupe, no te ocupes tu mente antes, preocupar, sino ocúpala ahora en lo que tú quieres. Apoyo social. Por ejemplo, yo tengo una comunidad que se llama Soy Libélula y en esa comunidad afrontamos miedos entre todas, nos apoyamos, todas las mujeres allí encuentran un lugar donde se pueden apoyar. Encuentra en tu lugar de residencia o donde tú quieras grupos de apoyo que te ayuden, que estén pasando por lo mismo que tú y así te será mucho más fácil. Y si con eso no tienes suficiente, busca ayuda especializada, programas especializados. Yo tengo un programa, por ejemplo, que se llama Sácale la lengua al miedo, porque eso es lo que me gusta, que es la lengua. Y existen innumerables programas con mucha gente que ha estado por aquí también, en una ayuda psicológica, la que vosotras necesitéis. Y os invito a hacer otro ejercicio, un diario de miedos y logros. Ese ejercicio es muy poderoso. Simplemente se trata de que hagas un listado durante el día, al acabar el día, de los miedos que has experimentado ese día. Describe la situación, cómo te sentiste, ¿no? Intenta identificar en qué parte de tu cuerpo sentías ese miedo, porque cada parte de nuestro cuerpo identifica un bloqueo concreto. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a hablar en público, los nudos más corrientes que suele haber son un nudo en el estómago, un nudo en la garganta. Pues en el estómago suelen ser situaciones que no podemos digerir, que no digerimos lo que puede pasar. En la garganta es no me van a valorar, no soy suficiente, me van a juzgar, no puedo hablar por eso. Sudor en las manos, no puedo coger esa oportunidad. O temblor en las piernas, no puedo ir hacia donde quiero. Entonces, cuando identificas en qué parte de tu cuerpo está, te va a dar también una pista de qué bloqueo tienes en tu vida, que no simplemente sea el miedo a hablar en público, sino la consecuencia de eso, ¿no?
Luego reflexiona sobre esas posibles causas que te acabo de explicar. ¿Qué podrías hacer la próxima vez diferente? Y no te olvides nunca de apuntar cualquier pequeño logro, cualquier pequeño avance, paso que hayas dado ese día, porque eso le va a recordar a tu mente que eres capaz de hacer más allá de lo que crees. Luego haz una revisión semanal de observa patrones que ha pasado, de tus progresos. Eso te va a ayudar a ir avanzando a tu ritmo e identificar eso que te bloquea y que te impide llegar a este valle que llegaremos. Puedes también hacer visualizaciones positivas, visualizándote, afrontando ese miedo con éxito. Visualiza y tú ves haciendo pasitos y verás cómo vas a llegar. Bueno, pues os he explicado cómo funcionan los neurotransmisores, cómo funciona el cerebro, así muy resumidamente, y cómo podemos afrontarlo. ¿Qué consejos te doy para superar cualquier miedo? Pues que identifiques las causas que te causan ese miedo, que identifiques las excusas que te pones para no afrontarlo. Conoce las reacciones de tu cuerpo y respeta tu ritmo, sobre todo. Déjalo a un lado, que no te importe lo que piensen los demás, lo que dirán, lo que pensarán, no te tiene que importar, impórtate sobre ti misma. Escribe las motivaciones, tienes que tener un para qué poderoso para superar ese miedo. Si no tienes un para qué, va a ser muy difícil que lo superes, o lo vas a poder hacer, pero te va a costar más, vas a tardar más. Y escribe para ti afirmaciones positivas. Usa las tuyas propias. Te pongo algún ejemplo. Por ejemplo, soy capaz de afrontar este miedo, merezco superar este miedo y avanzar en mi vida, pero escribe las tuyas propias, que son las que te van a impulsar a llevarlo a donde tú quieras y erradicarlo de tu vida. ¿Ves tachando de tu lista esas metas que has ido logrando? Celebra los pequeños logros que consigas, por pequeñito que sea, date un pequeño placer para ti. Realiza técnicas de relajación y respiración, como te he comentado antes. Y si lo necesitas, pide ayuda especializada, siempre. A quien tú creas que te puede ayudar. Nadie te puede decir quién te puede ayudar. Tú eres la persona más adecuada para saber qué persona puede ayudar. Como que os he explicado todo esto, estamos llegando, todo esto es para llegar a este Valle de los Sueños. ¿Qué pasa en el Valle de los Sueños? En el Valle de los Sueños todo es posible. Y como todo es posible, ¿qué vas a hacer con toda esta información que tienes ahora? ¿Estás lista para dejar atrás el bosque de los miedos y avanzar hacia ese Valle de los Sueños que tú te mereces? Con tu entrada gratuita tienes un regalito especial que he creado con mucho cariño, que es un curso para desbloquear la mente. Dentro de ese curso vas a tener también visualización, una relajación, o sea que vas a tener varios aspectos que vas a poder trabajar con un PDF para trabajar con ejercicios y además vídeos para que tú puedas hacerlos a tu ritmo. Te van a venir muy bien, espero que los disfrutes. No te olvides que también tienes comunidades como la mía o cualquier otra, y si dejas crecer muchos árboles en tu bosque, no vas a dejar espacio para claros, ríos y lagos. Y recuerda que el poder de transformar ese bosque de los miedos en el Valle de los Sueños está dentro de ti. Muchas gracias, Mar. Gracias de corazón.